nombre es Diana Carolina Gámez Lugo, estudio Comercio Internacional en la Universidad Estatal de Sonora y practico paraatletismo. Bueno, a lo largo de mi vida he practicado varios deportes como taekwondo, softball, entre otros, pero actualmente estoy practicando paraatletismo a partir de este año, en enero de 2024. Pues mis últimas competencias de este año han sido 3, de las cuales obtuve esas medallas. Mi primera competencia fue en el Mundial Grand Prix de Paraatletismo en Veracruz, la cual obtuve medalla de bronce en lanzamiento de bala. Mi segunda competencia internacional fue en Arizona, en el Desert Challenge, el cual obtuve medalla de oro. Y la más reciente fue en los paranacionales CONADE, y la cual obtuve medalla de plata. Bueno, para mí representan, creo que el apoyo, ya sea de mi entrenador, de mi familia, mis maestros, ya que sin el apoyo de eso no hubiera sido posible. Creo que representa para mí todo el cariño que ellos tienen para mí, porque a pesar de que esas medallas son mías, no las hubiera podido lograr yo sola. Mis días son algo variados porque intento ser estudiante atleta o atleta estudiante, en el cual tengo en cuenta la escuela y también el deporte. Por lo generalmente mis días empiezan alrededor de las 8 de la mañana, voy al gimnasio, llego a mi casa con mis deberes porque también soy hija y tengo mis responsabilidades. Me alisto para la universidad, yo vengo aquí en la tarde y muy probablemente en las noches tenga que volver a entrenar, entonces pues sí, es un híbrido entre ser estudiante y ser un atleta. Yo creo que son sus palabras de aliento. Esas veces en las que yo quiero quedarme un minuto más en la cama, siempre está mi papá de que tienes que despertarte temprano, o esas veces en que necesito unas palabras de aliento, está mi mamá siempre para apoyarme. Y yo creo que no solamente es lo que me dicen, sino sus actos, en que te apoyo, en que te ayudo. En los entrenamientos llega mi papá, vamos, una más. O llego a mi casa, mi mamá con sus actos de que, ok, te hice cena, vamos a descansar. Creo que son todos esos factores que me han ayudado a impulsar a ser mejor. Yo creo que lo más importante son las disciplinas, las ganas de superarse y tener tus metas claras. Usar todo lo que tenemos en nuestro alrededor y saber aprovechar todas las oportunidades que nos presenta esta vida, porque de hecho todas esas medallas se las dedico a mi entrenador, porque él fue el que se acercó a mí por medio de mi papá y me dijo, oye, tienes potencial, déjame ayudarte. Y yo como Carolina, como atleta, ok, acepto. Y pues yo creo que esa palabra de que está bien, le entro, fue la que me abrió todas esas puertas de visitar visitar Estados Unidos y también otros estados de aquí de la República, y pues también representar aquí a Sonora. Mi próximo reto que está más cercano es de hecho el Grand Prix. Ahora voy por la revancha y voy por la de oro, que será en Jalisco en mayo del 2025, pero mi meta siempre van a ser los Juegos Paralímpicos. Esperemos Los Ángeles 2028 estar ahí presentes. Yo creo que me gustaría decir esa palabra, que el compararse siempre te roba la felicidad. Siempre tienes que ver por tus metas y siempre ver por ti y por los que están a tu alrededor. Voy a darles una pequeña plática sobre lo que es la Tierra y el clima. Esta foto es una foto de nuestro planeta. Más que todo lo pongo para enfocar lo que es la parte azul, lo que nosotros conocemos como nuestra atmósfera, que es en verdad donde nosotros podemos vivir. Afuera de esta pequeña capa que tiene nuestro planeta, pues la vida es imposible. Y es para que nos demos cuenta lo delgada que es esta capa, lo pequeña que es, y es donde tenemos las suficientes condiciones para nosotros poder realizar nuestras actividades y poder vivir en nuestro planeta. Si se fijan, esta capa básicamente es muy delgada, es más o menos como la piel de nosotros comparada con el planeta, así que eso nos da una idea de qué tan importante y qué tan delicada es la atmósfera para nosotros.
vamos a empezar a ver un poquito qué hay diferencia entre tiempo y clima. Ese término se usa muchas veces revuelto, no lo definimos muy bien, pero aquí vamos a explicarles bien lo que es el tiempo, hablando de meteorología, y lo que es el clima, también hablando de las cuestiones meteorológicas. El tiempo para nosotros son las condiciones meteorológicas exactamente en un momento determinado. En este día, puede ser el día de mañana, puede ser el día pasado mañana, dentro de 5 días. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a qué temperatura tenemos en este momento, vamos a tener mañana, si va a llover o no va a llover, si va a nevar o no va a nevar, como vemos aquí en las gráficas. Eso es el tiempo, es en un momento, las condiciones de temperatura, lluvia, vientos, presión, exactamente en un determinado momento. A diferencia del clima, el clima ya es un poco más extenso. El clima se refiere a periodos grandes de tiempo. Aquí puede ser meses, puede ser años. Por ejemplo, si hablamos de Sonora, ¿cuál creen que sea el clima en Sonora? Caluroso. Caluroso, desértico, pero no decimos, el clima es de 35 grados en Sonora. Ese es el tiempo, básicamente. El clima, cuando hablamos, ya estamos hablando de cómo es en general una ubicación de nuestro planeta. Si lo comparamos con una persona, por ejemplo, el clima sería, bueno, yo conozco a Miguel, y Miguel, él es alegre, él es platicador, él es muy buen amigo. Ese podría ser el clima, porque normalmente es así, toda su vida normalmente ha sido así. Pero el día de hoy llegó porque le pasó algo malo a lo mejor. Ese es el tiempo. Ahorita está triste. Pero normalmente, ¿cómo es? Alegre, buen compañero, buen amigo. Entonces, esa es la diferencia. El clima sería cómo es en general una zona o una región, y el tiempo es cómo es exactamente en esta fecha. ¿Sí? ¿Cómo medimos nosotros todas estas condiciones? La temperatura, la lluvia, el viento, ¿cómo lo medimos? Tenemos una red muy extensa, tanto en México como en el mundo, con diferentes aparatos, unos manuales, otros automáticos, donde una computadora te mide todos los aparatos, todas las variables meteorológicas, y se mandan a un centro donde se recopila toda esta información. También hay satélites que producen información, los barcos también que recaban información, las boyas para poder tener información del mar, y los aviones también cada avión comercial recolecta información de temperatura, lluvia, presión atmosférica, etcétera. ¿Para qué? Para que toda esa información se recolecte en un centro, y de ahí podamos obtener cómo estamos en cuestiones de tiempo meteorológico y cómo estamos en cuestiones climatológicas. Toda esta información nos sirve para hacer los pronósticos. Aquí es donde terminamos o podemos analizar qué va a pasar después, qué va a pasar dentro de 5 días, qué va a pasar dentro de 10 días, o qué va a pasar dentro de 1 mes o 6 meses. Para eso es toda esta información. Con esta información nosotros podemos generar todos estos pronósticos. Ahora bien, vamos a ver un poquito ahora lo que es, ya que vimos lo que es clima, lo que es el tiempo, vamos a ver lo que es cambio climático. Mi primera pregunta, si ya hablamos lo que es clima, clima no es lo que pasó en un día, es lo que pasó en una región en muchos tiempos, en muchos meses, en muchos años. El cambio climático se debe básicamente, o se está presentando, no por lo que pasa en un solo día, no lo que pasa el día de ayer o va a pasar entre el día de mañana, es lo que va a pasar en los siguientes años. Sí, una modificación, un cambio climático es un cambio en las condiciones climatológicas, pero no por un día o por 2, es por varios años. Por eso es tan importante, por eso es tan difícil poder hacer que esto se recupere o hacerlo reversible, porque los cambios van siendo en forma muy lenta, y eso genera esta situación que es bastante, se puede decir, peligrosa, complicada para nosotros. No es un cambio que se va a dar de la noche a la mañana, se va dando progresivamente poco a poco, y esto va generando estos cambios. Cuando hablamos de cambio climático, lo primero que dice es el calentamiento global. ¿Cómo genera este calentamiento global? ¿Por qué se genera? Bueno, aquí tenemos una imagen partida en dos. Una, la de la izquierda,
sería las condiciones normales, cómo estaríamos sin contaminación que no ha generado el hombre. Viene lo que es la radiación solar, la que genera el sol, pega en la Tierra, y la atmósfera, esa pequeña capita que tenemos que nos protege y que nos da vida. Tiene también en esa capa tiene una parte que tiene unos gases que se llaman gases de efecto invernadero. Esos gases siempre están en forma natural y lo que hacen es concentran o ayudan a que los rayos del sol, el calor que generan, se mantenga en la Tierra. Por eso la Tierra no se congela. Tiene una temperatura más o menos constante relativamente en todo el planeta. Por esa capita de gases invernadero, lo que hacen es que no permiten que una parte de esos rayos solares escapen nuevamente al espacio. Llega la radiación solar, choca con la superficie y mucha de esa radiación solar regresa al espacio, pero llega a donde está esa capa de gases invernaderos y ahí se retiene. Esto genera lo que es el calor y esto ayuda a que la temperatura sea propicia para que tengamos vida en el planeta. La otra parte de la imagen lo que nos muestra es el efecto ya del hombre, la contaminación. Si se fijan, está más gris. ¿Por qué está más gris? Por la misma contaminación que estamos generando. Y esto hace que se incremente los gases invernaderos, los gases que acumulan el calor en nuestro planeta. Y lo que está generando, está ayudando, es que esto es una barrera mucho mayor para que la radiación solar no escape tanto como normalmente lo hacía. Entonces se está quedando más o energía solar o radiación solar en el planeta y esto está generando que las temperaturas estén aumentando. Y este cambio de temperaturas nos está generando el cambio climático. Eso es más o menos lo que pasa y mientras más contaminación exista, más se va a calentar nuestro planeta. Es lo que se está viendo y lo que los científicos prevén que puede todavía empeorar si no hacemos acciones de cambio para evitar toda esta situación en nuestro planeta. Y como muestra, aquí tenemos una gráfica que está tomada de varios organismos que se encargan de medir la temperatura en el planeta y lo que vemos es que las temperaturas van hacia arriba. Eso nos está demostrando lo que está generando el cambio climático, que sí, en verdad sí está ocurriendo. No es un invento de los medios, no es algo que alguien lo inventó. Es una realidad, desgraciadamente, y esta es la tendencia de las temperaturas. Si hablamos por ejemplo, de Sonora, aquí tenemos la imagen, la gráfica de temperaturas de muchos años, de más de cerca de 60 años, de la ciudad de Hermosillo. Igual, la misma tendencia va a la alza. Y esto obviamente es un efecto del cambio climático, pero si se fijan, hay días en que sí baja un poco, o hay años en que baja un poco, pero si vemos la tendencia ya de todo el comportamiento, la gráfica va hacia arriba y está aumentando. Eso lo notamos el año pasado, con las temperaturas tan altas que tuvimos, tan fuertes que rompimos récords. Eso es más o menos para que nos demos una idea cómo nos está afectando el cambio climático. Y por último, pues esta variación de temperatura, este aumento de temperaturas genera pues muchas situaciones de peligro para nosotros. No nomás en Sonora, no nomás en Hermosillo, no nomás en México, sino en todo el planeta generan condiciones o de mucha lluvia o de inundaciones o al revés, de sequía, de poca lluvia, de muy poca agua. Entonces, por eso es muy importante que tengamos conciencia de qué es lo que está pasando en nuestro planeta con esta situación que está afectando pues, a todo el mundo, ¿no? Y que es mucho de ese efecto es causado por el hombre. Si tienen alguna duda de esta pequeña plática, ¿sí? ¿Por qué cuando se nubla hace mucho calor? Ok, sobre todo ese efecto pasa cuando es en temporada de invierno. Cuando tenemos un nublado, lo que hace el nublado es también trabaja un poco como efecto invernadero. No deja que escape el calor de la atmósfera y eso ayuda a que las temperaturas suban un poco más. Entonces, cuando tenemos en invierno un día nublado, por lo general es menos frío que los días anteriores.
En verano sí nos ayuda un poco porque esas nubes ayudan a tapar un poco el sol y ahí sí no es tan alto, no sube tanto la temperatura. Ese fenómeno es más marcado en invierno, cuando tenemos temperaturas frías. ¿Por qué cuando llueve muy fuerte cae granizo? Cuando llueve muy fuerte, mira, por lo general el granizo se da en épocas en las que todavía hace calor. ¿Por qué? Porque el calor lo que genera es que la nube se extienda o crezca mucho, sea muy grande. Si nosotros vemos las nubes en invierno, son nubes muy altas, muy grandes. Y eso lo que pasa es que dentro de la nube hay corrientes de viento. Entonces la gotita de lluvia está abajo, se la lleva el viento hacia arriba, arriba hace mucho frío, se congela, luego la vuelve a bajar, se empieza a derretir un poquito más, pero antes de que se derrita completamente, vuelve a subir, se vuelve a congelar, y así está girando hasta que se forma el granizo. Cuando empieza a llover, cae la lluvia, pero también caen esas bolitas de hielo, que se llama granizo, caen junto con la lluvia. Por lo general no caen en invierno, caen más entre primavera, verano y otoño, porque eso es cuando se forman ese tipo de nubes. ¿Alguien más? Sí, adelante. ¿Por qué cuando se nubla y no llueve hace frío? En verano, cuando se nubla, lo que ayuda es a que no nos toque tanto efecto del sol. La radiación solar la bloquea las mismas nubes y eso ayuda a que no tengamos tanta radiación solar en superficie. Y pues obviamente tenemos menos temperatura o la temperatura es menos alta por ese mismo efecto. Nos protege un poco de los rayos solares. ¿Alguien más? ¿Por qué se están derritiendo los hielos de Polo Norte y Polo Sur? Mira, esa pregunta tiene mucho que ver con el cambio climático. Lo que explicamos de cómo la temperatura está aumentando, eso es en todo el planeta. Obviamente que donde más se nota es en los polos. ¿Por qué? Porque ese mismo aumento de temperaturas está generando que ese hielo se derrita, ¿no? Era hielo que tenía miles de años, que nunca se había derretido, y ahora se está derritiendo por el mismo efecto del calentamiento global. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? ¿Por qué nunca nieva aquí en Hermosillo? Para que nieve, tiene que haber ciertas condiciones de temperatura muy bajas. Por lo general se da en lugares muy altos. Un ejemplo, Cananea. Cananea tiene más de 500 metros de diferencia de altura con Hermosillo. Por eso ahí las temperaturas son más frías y eso ayuda a que la nieve caiga. La nieve no es más que lluvia congelada. Entonces, para que se llegue a ese punto de congelamiento tiene que estar cerca de 0 grados centígrados. Aquí en Hermosillo muy pocas veces ha pasado eso y por lo general la nieve no se le permite llegar aquí porque las temperaturas son más altas. ¿Sí? Y aparte la altura en que estamos también no le favorece eso. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? ¿Cómo se forman los relámpagos? Los relámpagos, mira, los relámpagos básicamente son descargas eléctricas que se generan entre la nube, puede ser entre nube y nube o entre nube y superficie. Es una gran acumulación de carga eléctrica tanto en la nube como en la superficie o con otra nube. Entonces cuando llega un cierto momento que se tiene que descargar esa acumulación de carga eléctrica y genera el rayo, el relámpago, que vemos tanto en el cielo como cuando a veces se ve que cae a lo que es la superficie de la Tierra, ¿no? La siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cómo se hacen los tornados? Los tornados, mira, los tornados para nuestra suerte en nuestro país son muy raros, solamente en la parte noreste de México se producen en forma importante, pero sí son un fenómeno muy peligroso. Por lo general se forman con tormentas de verano. Esto es una diferencia entre temperaturas y vientos que circulan en ese momento en la tormenta, generan que empiecen a girar los vientos y van agarrando cada vez más fuerza hasta generar un tornado que muchas veces pasa a los 100 kilómetros por hora, y por eso son tan peligrosos. Pero básicamente la diferencia de temperaturas, el suelo está caliente, la nube está fría, hay vientos que se están presentando entre la Tierra y la nube y y siguiendo el giro de la Tierra, eso hace que empiecen a girar también y llega un momento dado que agarran tanta fuerza que se vuelven peligrosos. ¿Alguna otra pregunta? ¿La que sigue? ¿Cómo se forman el tsunami? Los tsunamis. Mira, los tsunamis tienen muchas formas de formarse, pero la principal es por los mismos terremotos. Un terremoto que se presenta
su epicentro en el mar, genera estas olas, el mismo movimiento de la Tierra genera ese movimiento de una gran masa de agua de mar y obviamente choca contra las playas, es donde genera esos maremotos o tsunamis, como le llamamos. Y por último, pues una pequeña reflexión con respecto a lo que es el cambio climático. ¿Cómo podríamos nosotros ayudar a combatir el cambio climático? Cualquier acción es importante, por más pequeña que sea. Si es una muy pequeña acción entre millones de personas, obviamente que vamos a generar un gran cambio. Por eso es muy importante que ustedes cuiden no contaminar, no ensuciar, no generar basura, no cuidar el agua, que para nosotros, para esta zona del país es muy importante y muy escasa. Cualquier pequeña acción es muy importante y va a contar para ayudar a prevenir el cambio climático.
La cultura física es un aspecto muy amplio, un concepto debidamente muy amplio que viene desde el origen de la vida, desde que empezaron los primeros seres humanos a poblar la tierra. Esa es la cultura física, todo lo que se ha venido desarrollando, quedando, lo que se ha pasado de generación tras generación, hasta las generaciones más recientes, esa es la cultura que estamos creando. Por ejemplo, los juegos tradicionales que antes se realizaban con mucha frecuencia, por ejemplo, el trompo, las canicas, saltar la cuerda, el bote robado, la bebeleche, es parte de la cultura que a lo mejor en su momento las generaciones no hemos sabido irlas transmitiendo, pues. Entonces corresponde a las instituciones formadoras de profesores de educación física, de entrenadores, de esta disciplina, no perder ese sentido, pues, seguir desarrollando esa cultura. El deporte empezó como manera de supervivencia, ¿sí? Ahí empezó, pero como se fue dando las etapas, las sociedades fueron creciendo, fueron viendo otras necesidades, ya se fue convirtiendo en deporte como una disciplina. ¿Y qué diferencia es de la actividad física y el deporte? Que el deporte tiene reglas, está normado, tiene ciertos procesos que debe llevar, no como la actividad física. Entonces el deporte es lo que lo caracteriza, que lleva reglas, que debe llevar ciertos procesos y el deporte se clasifica en en deportes individuales, colectivos, de combate, acuáticos y extremos. El deporte, como lo hemos visto, está creciendo, cada vez salen más disciplinas. Ahorita lo estamos viendo, salió Slot Pitch hace unos años, salió el pádel que está ahorita pegando mucho aquí en Sonora. O sea, el deporte es algo que nunca va a dejar de crecer. Y la recreación es otro concepto muy particular, que no debemos de perder de vista ese sentido. Fíjense, la recreación son todas aquellas actividades que se realizan en el tiempo de ocio. ¿Cuál es el tiempo de ocio? El tiempo de ocio es aquel que cuando ya cumplimos con nuestras actividades diarias, por ejemplo, un estudiante que fue a la escuela, que llegó a la casa y hizo la tarea, que hizo el aseo en su casa, que hizo todas las actividades, y esa hora o esas 2 horas que le quedan, ese es el tiempo de ocio. Entonces, cuando nosotros hacemos actividades que le pegan a ese tiempo de ocio, estamos hablando de actividades recreativas. ¿Por qué recreativas? Porque nos está recreando, no nos estresa, nos gusta, nos divertimos, no tiene reglas, cualquier cosa puede ser recreativo. Por ejemplo, normal salir a pasear la mascota nos puede recrear. El ir al cine es recreativo, por ejemplo. El salir a jugar allá a la calle con los amigos, con los niños, eso es recreación, porque no es un tiempo obligado. No es como el ir a entrenar, pues. Cuando vamos a entrenar, eso es deportivo, entrenamiento deportivo. A lo mejor sí te recreas, a lo mejor no, pero cuando lo haces por diversión, que nadie te obliga, que no hay un tiempo, que tú dices, vamos a jugar esto y jugamos hasta que nos enfademos y ya dejamos jugar, eso es recreación. Y eso es muy bueno porque ahí nos olvidamos de todo, no tenemos presión, no tenemos nada, el solo hecho es divertirnos. Pasar el tiempo, disfrutarlo, ya sea nosotros, puede ser yo solo, ¿verdad? En tiempo con una persona sola, o con amigos, o con familiares. Eso básicamente así en el sentido común, pues, ¿no? De lo que es la recreación, sin hablar con mucho tecnicismo. El deporte o la actividad física es la mejor medicina y la más barata que existe para prevenir las enfermedades. Fíjense bien, con un par de tenis, un short o un pantalón, una playera, ya haces el ejercicio. O sea, no necesitas la gran cosa. Si las personas que se acostumbran, ¿verdad?, que tienen el hábito de hacer la actividad física o practicar un deporte, esa es la mejor medicina y les aseguro que tiene mejor calidad de vida, tanto fisiológicamente, psicológicamente, socialmente, ¿sí? Porque convive con otras gentes. Entonces la gente se siente bien, produce toda una serie de hormonas en nuestro organismo que nos hacen sentir felices, a gusto,
somos más amigables, llegamos al trabajo, no nos molesta nada, aguantamos las presiones, pero eso es todo gracias al ejercicio y evita que nos enfermemos, pues. Por eso es muy recomendable hacer, si no se puede diario, la actividad física, la que sea, lo que sea, nadar, caminar, trotar, jugar voleibol, jugar, lo que sea, pero hacer la actividad física, porque no se imaginan todo lo que implica para el organismo cuando nosotros ponemos en movimiento, desde los músculos, articulaciones, el corazón, los pulmones, todo, y todo eso previene enfermedades. Pero lo más importante es aquí, ¿sí? La psicología, que nos sentimos muy bien emocionalmente. Por eso hacer ejercicio es la mejor medicina que tenemos.